debemos reconocer, hermanos, que tenemos una lucha espiritual. Debemos darnos cuenta de esto. Hay una lucha espiritual. En Efesios capítulo 6 y verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mucha gente, hermanos, no está consciente de la lucha espiritual y sabe que más bien se la pasa peleando con las personas, con la gente de su trabajo, con sus familiares incluso, con cualquier persona que se encuentran, ignorando que la verdadera lucha no es física. La verdadera lucha es espiritual y es contra Satanás. Así que, hermanos, para ganar la batalla espiritual, primero debemos estar conscientes de que hay una batalla espiritual. Una de las armas, hermanos, que Satanás utiliza en esta guerra espiritual para derrotar a los hijos de Dios es la tentación. Satanás ataca por medio de la tentación. Eva, hermanos, desde el principio la Biblia lo muestra, Eva fue tentada con un fruto. Y entonces dice la palabra que ella vio que era codiciable para alcanzar sabiduría. Y ahí ella se vio tentada, hermanos. Satanás nunca te va a tentar con algo que no sea atractivo a tus ojos, a tu parecer. El rey David, hermanos, fue un hombre que dice la palabra conforme al corazón de Dios. Saúl, el rey antes que él, fue desechado por desobediente, fue desechado por rebelde, y se le dijo: Dios ha escogido a alguien, a un hombre conforme al corazón de él, de Dios. Pero más adelante, este hombre, rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, después se vio tentado en una ocasión por una mujer y cayó. Este hombre, hermanos, David, transgredió por lo menos 9 de los 10 mandamientos. 9 de los 10. Codició a una mujer ajena. Mintió sobre su pecado. La robó para sí. Cometió adulterio. Asesinó a su esposo. Deshonró a sus padres. Idolatró a Betsabé. Y deshonró a Dios y a su nombre. Ahí están 9 mandamientos. No sabemos si le faltó o no, ¿verdad? Guardar el día de reposo. Deshonró a Dios y a su nombre. Ahí hay 2. 9 mínimo, hermanos. Así que Satanás utiliza la tentación. A Jesús mismo lo quiso tentar, hermanos, estando en el desierto. Hemos hablado de esto en alguna predicación, que Satanás te va a tentar en el momento que te ve más débil. No en el momento que estás fuerte, no en el momento que tú estás bien, sino va a ver aquí. Jesús ya pasaron 40 días, está débil, tiene hambre, vamos a tentarlo. Ahí en la debilidad es donde Satanás ataca y ahí está tentando. Satanás es astuto y él sabe que lo que tú puedes vencer en tus fuerzas, eso no le interesa tanto, sino en aquello, ¿verdad? Que dicen, ya sabe, hay una frase, un dicho que se dice, ¿verdad? Ya sabe por cuál pata o pie cojea. Y así Satanás ya sabe dónde tiene que atacarte. Y él busca aquello que te cuesta resistir para que caigas en pecado. Es difícil la batalla espiritual, pero sí puedes vencer. Y por eso vamos a hablar en esta oportunidad de eso. ¿Cómo ganar la guerra espiritual contra Satanás? ¿Sabe? Mucha gente piensa, y hemos hablado del carismatismo, de esta gente que ha traído una oleada, ¿verdad? De que tienes que declarar victoria y cuando te sientas mal o te sientes tentado, solo grita tal declaración y tienes que declarar victoria y listo.
y se les enseña que hay que reprender al diablo, hay que atarlo, hermanos, pero ya siendo serios, la Biblia nos da unos consejos de cómo vencer, cómo ganar en la guerra espiritual. El primero lo encontramos en Santiago capítulo 4 y verso 7. Vamos allá, hermanos. Santiago capítulo 4, verso 7. Voy a tratar de no tardarme mucho, ser breve, conciso, para que se entienda y no cansarlos. No los quiero arrullar. Santiago capítulo 4 y verso 7. ¿Están allí? ¿Qué dice, hermanos? A Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí encontramos dos cosas. La primera es, sométete a Dios. ¿Sí? Y la segunda, resistir al diablo. La primera, sométete a Dios. Vamos a hablar de esto por unos momentos. Someteos pues a Dios. Sométete a Dios. Mira, si no vives sometido a Dios y eres de esas personas que hace lo que quiere en su vida, ¿verdad? A mí nadie me manda, yo decido hacer esto, yo hago aquello, haces lo que quieres. Ten cuidado, porque estás siendo presa fácil. Si no tienes más freno que tu propia prudencia. Hay quienes dicen, no, esto yo creo que está bien, esto yo creo que no, esto sí me lo puedo permitir, aquello también, pero no tomas en cuenta a Dios, no estás sometido a Dios, entonces esto te llevará a muchas complicaciones. Por eso la palabra dice en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, apártate del mal. Hermano, lo cierto es que a nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Decimos, ya estoy grandecito como para que me estén diciendo que tengo que hacer. Y hay gente que dice, no, yo no voy a hacer caso a lo que me diga el pastor. Yo hago lo que a mí se me ocurre. Yo ya estoy suficientemente grandecito para que se me diga. Yo sabré lo que hago. Hermanos, con este tipo de actitudes no nos estamos sometiendo a Dios. Hermano, no es la idea del pastor. El pastor, recuerde, solamente es el mensajero. Pero cuando no quiere hacer caso, porque la Biblia dice, ¿verdad? Hay que obedecer a vuestros pastores. Hay que obedecer a vuestros pastores. Pero cuando no se quiere obedecer, no es directamente contra el hombre. Se está directamente, hermanos, desobedeciendo, está en rebeldía, no se está sujetando, no se está sometiendo a Dios. Así que, hermano, no viva según su voluntad. Dese cuenta lo importante que es estar sometido a Dios, porque desde ahí se está perdiendo la batalla espiritual. ¿A cuánto les gusta estar sometidos a Dios? Ay, es de las cosas que más disfruto, someterme a Dios. Dios dice en su palabra que haga esto. Ah, no, pero yo quiero hacer aquello. Ay, pero me encanta estar sometido a Dios. No nos gusta. Y desde ahí ya estamos perdiendo. Por eso claramente lo dice la palabra, ¿verdad? Someteos pues a Dios. ¿Quieres vencer? Sométete a Dios. Lo siguiente es resistir al diablo y enseguida huirá de vosotros. Así que, ¿cómo ganar la guerra espiritual? Sométete a Dios y enseguida resiste al diablo. Cuando estás sujeto a Dios, puedes resistir. Mira, 1 Pedro 5:8, lo que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sean sobrios, velen. Hermanos, cuando un león ataca, ¿a quién vence? ¿A quién vence? Mire, el león ataca a todos. Y Satanás puede atacar a todos. Ay, yo estoy exento de que a mí me ataque. Como yo soy fiel, yo leo, yo oro, yo aporto, yo ayudo en todo sentido, en lo económico, en mi tiempo, en mi esfuerzo, yo apoyo y hago de todo. Entonces, a mí no me va a tocar Satanás. ¿Usted cree eso? No.
Satanás ataca a todos, pero ¿a quién vence? ¿No vence a todos? ¿Se ha fijado cómo los leones atacan a las manadas? ¿Alguna vez ha visto estos programas, verdad, que ponen de la naturaleza de los animales? ¿Alguna vez se ha fijado a quiénes atacan? ¿A quiénes, hermanos? ¿Al más grandote que vieron ahí? ¿O los que están en medio? ¿A quién agarra? A los más débiles. A los más débiles, a los más chiquitos. A los heridos. Y los que están apartados, ¿verdad? Esta es presa fácil. ¿Para qué voy a meterme en medio de la manada? Voy a salir todo herido. Y entonces, hermanos, puede atacar a cualquiera, pero ¿a quién va a vencer? Al que no está sometido a Dios. Para resistir a Satanás, tiene que estar sometido a Dios. Así que eso hace, hermanos, Satanás. Al que le gusta vivir como quiere, hago lo que quiero, yo no tengo freno, ya estoy grandecito, a ese es al que vence. Así que, hermano, hermana, sujétese a Dios, someta su voluntad a la de Él. Yo no sé si lo ha estado haciendo, pero usted dice, yo no puedo vencer. Y yo siempre, viene la tentación y caigo en pecado. Y viene otra tentación y vuelvo a caer. Y yo no sé cómo hacerle. Y hemos hablado mucho de esto. Hay que acercarse a Dios. Pero no solo es acercarme, tengo que someterme a su voluntad. Cuando empezamos a someternos a su voluntad, vamos a resistir. Número 2, ¿cómo ganar la guerra espiritual contra Satanás? Cuando viene la tentación, número 2, busca la salida. 1 Corintios capítulo 10. Vamos allá. 1 Corintios capítulo 10. ¿Están allí? ¿Cómo ganar la guerra espiritual contra Satanás? En primer lugar, sométete a Dios y resiste al diablo. Número 2, 1 Corintios 10:13. Vamos a leer juntos, por favor. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Número 2, busca la salida. Mira, el que no encuentra la salida es porque él solo o ella sola se ha cerrado las puertas. ¿Por qué? Porque solo vive enfocado en los deseos de su carne. Solo vive enfocado en lo que le gusta, en sus planes, en sus deseos. Pero cuando te sometes a Dios, puedes ver que hay una salida. Dios promete que hay una salida, que cuando viene la tentación también vas a tener una salida. Y sabe que a veces usted y yo identificamos cuál es esa salida. Nos damos cuenta, esa es la salida. La vemos, pero muchas veces la ignoramos y seguimos adelante. Dejemos de ignorar la salida. No ignores la salida, no quieras vivir en pecado. Como les decía al principio, no se trata de gritar, de decir, ¿verdad? Y declarar, y etcétera, etcétera. Y reprendo al enemigo. Hermano, hermana, se trata de tomar una decisión. Y la decisión es buscar la salida. ¿Quieres vencer? Toma la salida que Dios te da. A Satanás se le resiste sometiéndose a Dios, pero a la tentación no se le resiste, a la tentación se le huye. Hay que tomar la salida. No es, a ver qué tanto yo puedo aguantar. Antes no aguantaba y ahora aguanto la tentación. Como que ahora aguanto más. Y ahí está tentando, ¿y qué va a pasar? Va a caer y va a decir, no aguanté. ¿Quiere ganar la guerra espiritual? Busque la salida. ¿Qué pasó, hermanos, con José, el hijo de Jacob? Fue tentado por una mujer. Acuérdense, al principio hablamos. David fue tentado por una mujer y cayó. Pero ¿qué pasó con José? Salió como, hermanos, huyendo.
Él no se quedó tratando de soportar, ¿verdad? Yo estoy haciendo mi trabajo aquí en la casa, ¿verdad? De Potifar, y ahí está esta mujer, pero yo resisto y yo no hago caso. Hermano, no hizo eso, él salió huyendo. Tampoco se quedó discutiendo con ella, mira, es que eso no es correcto, ¿verdad? Y ya te dije, y ella insistía, y él, no, hermanos, él le dijo, eso no lo voy a hacer, es imposible que yo haga eso, voy a pecar contra Dios, no voy a hacer eso. Pero él no siguió tratando de dialogar con ella, de convencerla, de convertirla de su error. Él en el momento que pudo, hermanos, se fue. En cuanto notes una tentación, conoces tus tentaciones, sal huyendo. Si hay alguna situación que te causa tentación y estás solo en casa, sal de allí. Estés en donde estés, no te quedes ahí. Sal en el instante de donde estés. Y si puedes, ve corriendo en oración a Dios. Dile, Señor, ayúdame. Busca la salida. No te quedes así como siempre. No quieras vivir igual que siempre. Así que, número 2, ¿cómo ganar la guerra espiritual contra Satanás? Busca la salida. No te hagas el fuerte. Busca la salida. Esto no está bien. Esto no pinta bien. ¡Huye! Número 3, ¿cómo ganar la guerra espiritual contra Satanás? Efesios capítulo 6, donde tuvimos la lectura. Efesios 6. En una batalla, hermanos, hay que ir preparados. Y una de las cosas indispensables en una batalla es la armadura. Una de las cosas importantes, indispensables, es la armadura. Efesios 6, 10 al 12. ¿Qué dice, hermanos? Por lo demás, hermanos míos, ¿qué cosa? Fortaleceos en el Señor. ¿Y qué más? Y enseguida, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra, ¿qué más? Ajá, y luego, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Número 3, para ganar la guerra espiritual debes usar la armadura de Dios. Debes usar la armadura de Dios. Satanás no está jugando. Muchos están jugando, hermanos. Y hay mucha gente en las iglesias que juega al cristianito. Le hacen al cuento. Hermanos, pero Satanás no está jugando. ¿Y qué pasa, hermanos? El único que termina en problemas es usted. Satanás no juega. Él viene a atacar y a destruirle. Esa es su meta. No está, a ver, vamos a jugar a las guerritas. No, hermano. Aquel que no está usando la armadura de Dios, créeme, va a terminar muy dañado. Efesios 6, ahí adelante, 14 al 18. ¿Qué dice? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿En qué consiste la armadura de Dios? 7 cosas, hermanos. La primera que dice, la verdad. La segunda, la justicia. Tercero, el evangelio. Cuarto, la fe. 5, la salvación. 6, la Biblia, la palabra de Dios. Y 7, la oración. La oración. Procura estas 7 cosas diariamente en tu vida.
para que estés armado, hermano. Aquel que no está orando, aquel que no está leyendo, aquel que no se acerca a Dios, ¿cómo va a vivir, hermano? Va a vivir todo asustado, todo con miedo, o todo enojado, o todo estresado. Al rato ya se enfermó, al rato ya se peleó con sus familiares porque no está siendo guiado su carácter, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, sino por su propia carne. Y es un desastre. Y eso es los daños menores. Pero viene Satanás a atacar y a destruir tu vida. Y se toman malas decisiones. No está sometido a Dios, no está usando la armadura de Dios, no está buscando la salida, pues está, hermanos, perdiendo por goleada. Un desastre, hermanos. Y mucha gente vive su vida un desastre. ¿Por qué? Porque no hizo esto. No se sometió a Dios, hizo lo que quiso. No buscó la salida, ahí andaba, insistiendo en el pecado, insistiendo en el pecado. No buscó la salida. Y número 3, le importó poco, ni sabía cuál era la armadura de Dios. Entonces, no usó la armadura de Dios, no buscó la salida, no se sujetó a Dios. Hermanos, eso es lo que quiere Satanás. Que usted no haga estas cosas para destruir su vida. Acuérdese, Satanás no está jugando. Él viene a destruir tu vida. Y al rato, ¿qué vas a decir? ¡Ay, la culpa es de Dios! Al final, hasta Dios termina siendo el culpable. Cuando dice, mi hijo, mi hija, yo te dije, aquí está. No me estás haciendo caso. Estás haciendo lo que quieres, estás yendo directo a la derrota. No te das cuenta que estás en una batalla espiritual. Como le dije al principio, hay personas que se la pasan enojados con las personas, peleando con las personas entre sí. Y Satanás bien contento, frotándose las manos, porque él es el que está mandando todos esos embates para destruirte. Y tú enojado con la gente, sin darte cuenta que la pelea real es contra Satanás. Y terrible que muchos cristianos estén ignorando esto. Así que empieza a usar la armadura. Empieza por leer la palabra y de pronto te verás hablando la palabra, compartiendo a otros el evangelio, hablando la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. Practicando la justicia, practicando la palabra de Dios. Empieza a leer. Ay, ¿cómo hago todo eso? La justicia, la salvación, la fe. ¿Cómo hago? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Comienza leyendo en serio la palabra. Deja tu teléfono por allá. Porque hay gente que hasta en el baño, hermanos, ahí está las redes sociales que no las deja por ningún momento. En el baño, por el teléfono todo cochino. Ahí va, en la mesa, en todos lados, en todos lados. Y la Biblia, pues, ¿quién sabe? No existe. Entonces, hermanos, tengamos cuidado y enfoquémonos a empezar a leer más la palabra. Busca también orar todo el tiempo que te sea posible. No te quedes con la idea de que luego lo voy a hacer. Comienza hoy a ponerte la armadura de Dios. Comienza hoy. Vas a tu casa, ponte a orar, ponte a leer. Y ten cuidado, hermanos. Porque a veces lo hacemos un día, lo hacemos 2 días, al tercero o cuarto día se me olvidó. Pero Satanás no se le va a olvidar atacarte. ¿Quieres ganar la guerra espiritual? Tienes que ponerte la armadura de Dios. Y la batalla es diario, hermanos. La batalla es diario. Satanás busca cómo desanimarte. Mira, el que no procura esto constantemente vive perdido en sus preocupaciones o en sus ocupaciones y deseos. En eso vive, cautivo del sistema del mundo. Pero ¿sabe cuál es la consecuencia de esto? Está completamente expuesto. Está expuesto. Número 4. Con esto estamos terminando. ¿Qué hacer cuando ya caí en la tentación? ¿Qué hacer cuando ya, ahora que estamos en épocas mundialistas, ¿verdad? Ya me llevan 7-0. Voy perdiendo por goleada. Estoy destruido. Ya, mira, me hizo por todos lados. Hasta autogol me ando metiendo. Ahora, ¿cómo hago? Ya caí. Número 4, ¿qué hacer cuando caigo en la tentación? Mira, ten mucho cuidado. Mucha gente lo que hace es alejarse de Dios porque se siente sucio, se siente indigno. Entonces yo ya no, ¿por qué voy a seguir con Dios? Yo no le merezco. Eso es lo peor que puedes hacer. Una vez que caíste en la tentación, lo peor que puedes hacer es alejarte. Alejarte de Dios. Es como el que dice, me siento mal, estoy muy enfermo, pero no quiero ir al doctor porque voy a ir hasta que me sienta mejor. ¿Verdad que eso no tiene sentido, hermanos? Lo mismo con Dios. Tú mismo no te puedes salvar. Tú mismo no te puedes reformar. Tú mismo no te vas a mejorar.
necesitas a Dios con pena y te sientas indigno, te sientas como te sientas, tienes que acercarte a Dios. Hermano, hermana, el que se aleja de Dios no confiesa el pecado, no puede arrepentirse, no puede prosperar. Puede que tenga remordimiento, culpabilidad, se sienta un miserable, pero como no se acerca y no confiesa su pecado, no tiene arrepentimiento. Hermano, eso no sirve de nada, que te sientas mal. Jesús dijo, Lucas 12, 2 y 3, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Se proclamará en las azoteas. Así que todo lo que hiciste, ¿verdad? Mientras hablabas en privado y nadie se daba cuenta, qué pasaba, qué decías. Tú pensaste que nadie se iba a dar cuenta nunca. Pero dijo Jesús que no hay nada encubierto que no haya de descubrirse. El apóstol Pablo escribió que la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de ti, de ti, de ti, de mí, de todos se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego la probará. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 1 Corintios 3, 13 y 15. Cuando caes en pecado, debes acercarte a Dios, confesar tu pecado y arrepentirte. De otra manera, hermano, hermana, va a quedar oculto, va a quedar ahí en secreto, pero un día va a ser revelado. Arrepiéntete hoy, sé libre de pecado por medio del sacrificio de Jesús. Acércate a Dios con fe y dile: Señor, yo sí te he fallado tantas veces. Yo sé que a lo mejor yo no sirvo para nada en mis fuerzas. Y hermano, Dios ya sabe eso. El problema es que tú no lo sabes y tú piensas que tú mismo debes ser mejor. Pero Dios ya sabe que tú no puedes. Y tienes que acercarte a Él y decirle: Señor, perdóname, yo quiero arrepentirme, yo quiero vivir para ti. Hermanos, y cuando usted insiste, y aunque caiga, y el justo caiga 7 veces, de unas 7 se levanta, insiste. Hermanos, dice la palabra de Dios que usted y yo no estamos perfectos. Vamos a ser perfectos hasta el día de Jesucristo. No significa que va usted a vivir en pecado como quiera, no. Pero sí que va a luchar y va a insistir para vivir en santidad, no por sus fuerzas. Sígase acercando a Dios. Pídale perdón y con todo su corazón, con toda su fe, hermanos, y Dios va a empezar a trabajar en su vida. Pero haga lo que tiene que hacer, use la armadura, húyale a la tentación, no se quede ahí. Si se queda haciendo lo mismo, es un círculo vicioso que nunca va a salir. No sé si me explico, hermanos. El arrepentimiento es un cambio de dirección, pero tiene que arrepentirse y confesar su pecado. Y Dios es fiel para perdonarle. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que hayas hecho. Ve, arrepiéntete, pídele perdón. Dile: Señor, ayúdame. Yo quiero someterme a tu voluntad. Yo quiero que cuando la próxima vez que venga la tentación, no jugar, no hacerme el fuerte, enseguida acordarme de la predicación que escuché y huir. Quiero empezar a hacerlo. Y quiero empezar a usar la armadura de Dios. Dios es fiel en perdonar, aunque tú puedes seguir sintiendo culpa. Soy indigno, sí, eres indigno. Todos somos indignos, no nada más tú. Todos. Pero mira lo que dice la palabra en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores. Quiero terminar diciéndote, hermano, que ese amor de Dios es más grande de lo que a lo mejor no te has dado cuenta. Es tan grande, hermanos, que te perdona, que te ama a pesar de que le has fallado una y otra vez. Ese amor de Dios también debe de ser el motivo para buscarle más. Ese amor debe ser el motivo que te haga someterte a su voluntad y así poder resistir al diablo.
Ese amor de Dios es el que nos va a dar la salida en medio de la tentación. Ese amor de Dios es el que nos lleva a ponernos la armadura de Dios y vencer en la batalla espiritual. Es el amor de Dios. No es por fuerza. Yo te digo, hermano, que te ponga la armadura. Hermano, que te pongas a orar. Que te pongas a orar. Tú vas a decir, ay, sí, lo quiero hacer porque lo necesito. Pero ¿sabes qué realmente te va a mover a hacerlo? El amor de Dios. Y acuérdate, Dios ha mostrado su amor en que siendo aún pecador, aún siendo indigno, ¿qué cantábamos hace rato? Comprado por sangre de Cristo. Él te compró con su sangre, por su amor, para que tú seas libre. No por fuerza, no por tu voluntad, es por amor. Hermano, hermana, cuando amas, actúas. El que ama no se queda solo en las palabras. El que ama hace algo, hace sacrificios, quiere darle todo a tal persona. Hasta casi se quita lo que tiene, ¿verdad? Se despoja para que la otra persona esté bien, porque la amas. El amor te hace actuar. Cuando amas, te entregas. Dice la palabra, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Date cuenta, Él te ama. Ya deja de estarte culpando, que seas miserable, que seas culpable, que se fallas y lo que sea. Deja de culparte y enfócate en el amor de Dios. Y acuérdate, yo le amo porque Él me amó primero. Y ese amor tan grande que cantamos, ¿verdad? Amor tan grande, profundo y sublime. Ese es el amor de Dios, el que te puede hacer actuar. Acuérdate, hermano, hermana, Dios te ama. Date cuenta que eres amado. Actúa en base a ese amor. Entonces verás que vas a ganar la batalla espiritual. El Señor les bendiga, hermanos, y nos ayude a ganar en esta batalla espiritual. Sigue estos consejos. Sométete a Dios y resístele. Huye la tentación y porte la armadura. Pero que todo esto sea movido por el amor que le tienes a Dios y que Él primero nos ha tenido a nosotros. El Señor nos ayude, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.